En este video te voy a enseñar a resolver un problema tipo examen de presión en fluidos. Pero antes de comenzar quiero explicarte cómo diferenciar los tipos de presiones. Existen tres tipos de presiones: la presión manométrica, la presión atmosférica y la presión absoluta. Voy a usar como ejemplo un recipiente que esté con agua. El fondo del recipiente está soportando cierta presión porque encima hay un líquido que tiene peso y el peso del líquido lo presiona el fondo del recipiente. A la presión que soporte el fondo del recipiente debido al líquido que tiene encima se le va a llamar presión manométrica. Y la presión manométrica se va a calcular con la fórmula densidad, que es la densidad del líquido, gravedad y altura, que es la altura del líquido, de ese líquido que está encima del fondo. Esa sería la presión manométrica en el fondo del recipiente. Pero la presión atmosférica, ¿qué es? Encima del líquido existe el aire del ambiente, y el aire del ambiente también presiona. Y a esa presión que genera el aire del ambiente se le llama presión atmosférica. ¿Y qué es la presión absoluta? La presión absoluta es la presión total. Hay problemas que te dicen, sabemos que hay aire del ambiente allí, pero ignore eso. Solo calcule la presión debido al líquido que está encima. En ese caso te están pidiendo presión manométrica, pero hay problemas que te dicen no. Vamos, haga el cálculo completo. Considere al líquido que está encima, pero también considere el aire del ambiente que también presiona. En ese caso te estarían pidiendo la presión absoluta. La presión absoluta considera la presión del líquido que está encima, presión manométrica, y luego la presión del aire del ambiente, la presión atmosférica. Ahora sí analicemos este problema. La orden dice, en el recipiente semicilíndrico de la figura, que sería este, se colocan 5 líquidos inmiscibles, es decir, 5 líquidos que no se pueden mezclar entre sí. Y tienen como densidades 500, 700, 600, 900 y 800 kilogramos sobre metro cúbico. Lo primero que vamos a hacer es ordenar, porque cuando varios líquidos inmiscibles se colocan en un mismo recipiente, se ordenan de tal manera que el más denso, el de mayor densidad, se va al fondo. Y luego así, de mayor a menor densidad, se ordenan. Entonces, voy a dar nombre a los líquidos, que sea densidad 1 el que está más al fondo, luego densidad 2, densidad 3, densidad 4 y densidad 5. Y examinando los datos, digo, la mayor densidad, la densidad 1, es de 900. Coloco el dato. El que le sigue sería 800. El que le sigue sería 700. El que le sigue sería 600. Y el último sería 500. Listo. Después de ordenarlo, vamos a considerar, a menos que el problema diga lo contrario, que el recipiente está abierto a la atmósfera, es decir, está sin tapa y por tanto le llega el aire del ambiente, le llega la presión atmosférica. Ahora, primero vamos a ver qué tipo de presión nos pide el inciso A. El inciso A me pide ya la presión manométrica. Y recuerda que la presión manométrica es solamente la presión que genera el líquido, la presión que ejerce el líquido, sin considerar el aire del ambiente, sin considerar la presión atmosférica. Me pide la presión manométrica en cada interfaz. ¿Qué es la interfaz? Es la capa que separa dos líquidos. Entonces, acá hay una interfaz, me separa el líquido 1 del líquido 2. Aquí hay otra interfaz, me separa el líquido 2 del líquido 3. Aquí hay otra, me separa el líquido 3 del líquido 4. Y aquí hay otra que me separa el líquido 4 del líquido 5. Este no cuenta como interfaz porque arriba no hay líquido, ya es aire. Entonces, en cada interfaz voy a colocar un puntito. En la interfaz que está acá le llamo punto A, un puntito aquí, punto B, un puntito acá, punto C, y un punto en esta interfaz, punto D. Hay que hallar la presión en cada interfaz, la presión manométrica en cada interfaz. Uno será en A, otro en B, otro en C y otro en D. Serán las 4 interfaces. Entonces coloco presión manométrica en la interfaz A. Bien, la presión manométrica tenía la fórmula de densidad gravedad por altura. Pero encima de la interfaz A, ¿cuántos líquidos distintos hay? 1, 2, 3, 4. Cuando yo calcule la presión manométrica debo tomar en cuenta los líquidos que hay encima. Los que están debajo no me presionan, los que están encima presionan. Entonces son 4 líquidos diferentes, así que coloco 4 veces la fórmula de densidad gravedad por altura.
El primer líquido que está encima de la interfaz A sería el líquido 2. Así que coloco 2, 2. El siguiente el 3, 3, 3. El siguiente el 4, 4, 4. Y el siguiente 5, 5, 5. La pregunta ya me da el dato de las alturas de cada líquido. Así que voy reemplazando datos. Como todos tienen gravedad, lo voy a factorizar la gravedad, que vale 9,8. Ese es su valor estándar para el sistema internacional. Y luego, ya factorizado por factor común, me quedaría en un paréntesis densidad 2, altura 2. La densidad 2 es 800. Y la altura 2 está aquí en centímetros, 10 centímetros. Para llevar a metros divido el dato que está en centímetros entre 100 y me queda en metros. 10 entre 100 es 0,1. Más la densidad 3, que es 700. Y la altura 3, la altura del líquido 3 sería 16 centímetros, que en metros sería 0,16. Más la densidad 4, que es 600. Y la altura 4, del líquido 4, su altura es 20 centímetros, que en metros sería 0,2. Más la densidad 5, que es 500. Y la altura 5, que sería 24 centímetros, en metros 0,24. Todo en la calculadora me queda 4.233,6 y la unidad de la presión en el sistema internacional es pascales. Aquí en tu formulario de Física 2 he colocado la presión con su unidad entre corchetes. Aquí está la presión y su unidad entre corchetes, pascales. Bien, se encierra el resultado porque la pregunta de inciso A me dice la presión en cada interfaz. Son 4 interfaces, aquí está la primera. Bien, vamos con la presión manométrica en el punto B o en la interfaz B. Ahora me fijo para la presión manométrica en la interfaz B. ¿Cuántos líquidos hay encima de la interfaz B? 1, 2, 3. Bueno, coloco 3 veces la fórmula. ¿Qué líquidos están encima de la interfaz B? El líquido 3, el líquido 4 y el líquido 5. Entonces coloco 3, 4, 5. Factorizo la gravedad, 9,8. Y en un paréntesis me queda densidad 3, que es 700. La altura 3, que es 16, 0,16 en metro. Más la densidad 4, que es 600. Por la altura 4, que es 20 centímetros, 0,12 metros, más la densidad 5, 500, por la altura 5, que sería 24 centímetros, 0,24 metros. Todo en la calculadora me queda 3.449,6 pascales. Se encierra el resultado y vamos con la presión manométrica para el punto C, para el punto que está en la interfaz C. Bueno, ¿cuántos líquidos tiene encima el punto C, la interfaz C? Bueno, 2, densidad 4 y densidad 5, el líquido 4 y el líquido 5. Entonces, coloco 2 veces la fórmula, 4 y 5. Factorizo la gravedad, 9,8, y me quedaría densidad 4 en un paréntesis junto con la altura 4 y la densidad 5 y la altura 5. La densidad 4, 600, y la altura 4, 20 centímetros, que sería 0,12 metros, densidad 5, 500, y la altura 5, 0,24 en metros. Todo me queda 2.352 pascales. Y finalmente la presión manométrica en la última interfaz, la interfaz donde se encuentra el punto D. ¿Cuántos líquidos tiene encima la interfaz D? Pues solo uno. Entonces solo coloco una sola vez la fórmula, densidad, gravedad, altura. La densidad del líquido 5, 500. La gravedad 9,8 y la altura del líquido 5 en metros 0,24. Esto me queda 1.176 pascales. Vamos al inciso B, me dice hallar la presión absoluta en el fondo. Voy al fondo, le marco un puntito, le llamo punto F de fondo y vamos a ver cuál es su presión absoluta. Recordemos que la presión absoluta exige considerar la presión debido al líquido y luego la presión del aire del ambiente, la presión atmosférica. Entonces vamos a hallar primeramente la presión debido a los líquidos que tiene encima el fondo, que bueno, serían todos los líquidos, los 5 líquidos. Así que coloco 5 veces la fórmula. 1, 2, 3, 4, 5. Factorizo la gravedad, 9,8, y reemplazo los datos. La densidad 1, 900. La altura 1, 14 centímetros, que en metros es 0,14. Densidad 2, 800. Altura 2, 0,1 en metros. Densidad 3, 700. Altura 3, 0,16 en metros. Más la densidad número 4, 600. Y la altura 4, 0,12 metros. La densidad 5, 500. Y la altura 5, 0,24 en metros. Todo me queda 5.468,4 pascales. Pero todavía no encierro este resultado porque el inciso B me dice presión absoluta. Todavía falta. Entonces coloco la presión absoluta es presión manométrica más presión atmosférica. Esa formulita en tu formulario se encuentra acá. La presión absoluta es presión manométrica más presión atmosférica. Entonces coloco presión manométrica en el fondo, pues sería esta cantidad. Primero que coloco subíndice F de fondo y luego reemplazo el dato.
Más la presión atmosférica en condiciones normales es de una atmósfera. Y nosotros vamos a asumir que estamos en condiciones normales, a menos que el problema diga lo contrario. Pero una atmósfera es unidad del sistema métrico y nosotros estamos usando el sistema internacional. Así que vamos a ir al reverso del formulario para buscar la equivalencia. Bien, una atmósfera en pascales, que es la unidad del sistema internacional, es 1,013 por 10 a la 5 pascales. Así que coloco, en vez de presión atmosférica, 1,013 por 10 a la 5. Y bueno, la suma me da 106.768,4 pascales. Este ya es el resultado del inciso B. Y finalmente me pide la fuerza neta o la fuerza total que se está ejerciendo en el fondo. La fuerza neta tiene fórmula y es la siguiente. La fuerza neta es igual a la presión absoluta por el área. Entonces coloco la fórmula. Fuerza neta, presión absoluta por área. En el fondo, en el fondo, en el fondo. Ahora, la presión absoluta en el fondo ya lo tenemos acá. Se copia. Y faltaría el área del fondo. Ahora, tenemos que recordar que el recipiente tiene forma semicilíndrica. Un cilindro completo tendría esta forma. Semicilindro sería la mitad y me quedaría así. Esa es la mitad de un cilindro, ese es un recipiente semicilíndrico. Y bueno, si examino el fondo, tiene la forma de la mitad de un círculo. Así que área del fondo sería la mitad del área de un círculo. Y el área de un círculo, la fórmula del área de un círculo es pi por radio cuadrado. Así que colocaría pi por radio cuadrado y sobre 2 porque es la mitad. Reemplazando, ¿cuánto era el radio? Bueno, aquí la gráfica me indica de que de punta a punta, o sea, el diámetro del fondo es de 40 centímetros. Y el radio es la mitad, 20 centímetros, que llevados a metros serían 0,2. Así que reemplazo 0,2 al cuadrado sobre 2 y me queda 0,063. Y la unidad del área es metro cuadrado. Entonces reemplazo el dato acá y todo me queda 6.726,41 newton, que es la unidad de la fuerza. La fuerza se mide en newton en el sistema internacional. Se encierra el resultado para poder resaltarlo. Y recuerda, no es correcto tratar a la sexualidad como si fuera cualquier cosa. Vivimos en una sociedad que te impulsa a mantener relaciones sexuales con cuantas personas tú quieras. Y nadie debe decirte nada, te dicen. Pero eso no es correcto. No está bien entregar la sexualidad a cualquier persona. No está bien entregar la sexualidad a una y otra persona. Eso es no valorarse a sí mismo. Eso es no respetarse a sí mismo. Porque la sexualidad es lo más preciado que tenemos en cuanto a lo tangible. Es lo más privado que poseemos. Y por tanto debe ser tratado con el debido respeto y compartido únicamente con una sola persona. Como hombre, de entre todas las chicas del mundo, te es permitido elegir a la que tú quieras. Pero tiene que ser para mirarla en serio. Para amarla, para respetarla, para valorarla, para amarla de por vida. Por tanto, como hombre, si eres un hombre de verdad, si eres un buen hombre, vas a reservarte para una sola mujer. Y desde ahora vas a reservar tu sexualidad y tus ojos y tu corazón para esa mujer que en un futuro se convertirá en tu esposa, con quien compartirás toda tu vida, incluida tu sexualidad. Y tienes que aprender a serle fiel a esa una sola mujer. Solo a esa mujer. Eso es lo que hace un buen hombre. Vamos, de que muy pocos lo hacen, ¿sí? Esto no es para cualquiera. Esto es para hombres de verdad. Y por eso quedan muy pocos así. Porque no es sencillo. Pero un hombre de verdad lo hace. Y te animo a que no seas uno más del montón. Sino que seas un hombre de verdad. Un hombre que tenga las agallas de controlar sus impulsos sexuales para serle fiel a una sola mujer. A la mujer que decidió amar de por vida. Y lo mismo aplica a las chicas. Una chica que se respeta y se valora a sí misma no entrega su sexualidad a cualquier hombre, sino a ese hombre que decida amarla de por vida y le demuestre su amor, no con palabras sino con hechos, comprometiéndose con ella de por vida en un pacto matrimonial. Recuerda, una persona de bien valora su sexualidad y no lo trata como si fuera cualquier cosa, lo trata con el debido respeto.